Se desea exponer el índice de estudiantes que forman parte de la matrícula en el CEN. Dicha matrícula se ve modificada por diferentes factores que engloban el sector social al que indudablemente pertenecen los individuos. Durante cada mandato presidencial se busca elevar el objetivo esperado de una cobertura en el campo educativo, así como la calidad deseada de cada nivel correspondiente. Sin embargo, durante la introspección de esta exposición, notaremos el desaliento que genera ganar números pero perder relevancia. Partiremos de la reforma educativa y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estos efectuados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En dichos postulados se espera un resultado relevante aplicado hasta 2030. Aquí se presenta el problema de todos los cambios de administración ocurridos cada 6 años en nuestro país. A ciencia cierta, el periodo de tiempo estipulado emana una imposibilidad en la realización concreta del objetivo en educación, pues una vez concretada la intervención en el poder ejecutivo de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, las metas esperadas se ven modificadas. México sufre una carencia social importante que le pone una limitante constante a la educación. Estos índices en la matrícula asignada de estudiantes nos permite palpar hacia dónde se está dirigiendo la problemática interminable que padece el sector educativo y cómo es que repercutirá la situación actual por la que está pasando México y el mundo. Situación educativa del país, presupuesto y planteles. El presupuesto que se le destina a la educación del país dependerá de varios factores. Primero se habla del volumen y el crecimiento de la población escolar, pues dependiendo de la matrícula es cuánto se debe invertir en la educación. También dependerá del salario de los docentes, la gestión educativa, los materiales y la infraestructura que ocupe la escuela, así como los objetivos del gobierno federal y la disponibilidad de recursos. Para medir este presupuesto tomaremos en cuenta 4 indicadores. 1. Gasto nacional en educación, GNE. Mide la eficiencia de la educación a nivel nacional. Checa los recursos destinados a la educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología. 2. Gasto federal ejercido en educación, GFE. Mide los recursos federales por medio de los programas presupuestales destinados a la educación, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. 3. Gasto federal ejercido en educación obligatoria, GFEO. Mide los recursos que se destinan a la educación básica, media superior y la educación para adultos. 4. Gasto federal descentralizado ejercido en educación obligatoria, GFDEO. Mide las aportaciones federales anuales transferidas en las entidades federativas, incluida la infraestructura. En la exposición hablaremos sobre las cifras que estos indicadores nos proporcionan para ver qué tanto presupuesto se ha destinado a la educación. Veamos cuántos planteles educativos hay en México. En el 2018, el INE reportó que existían 243.480 escuelas en México, de las cuales 88.939 son preescolares, 97.553 son primarias, 39.263 son secundarias y 17.723 son escuelas media superior. El gobierno en este mismo año reportó que el 87% de estas escuelas eran públicas y el otro 13% restante eran instituciones privadas. Ahora bien, el presupuesto destinado a la infraestructura de estas escuelas está regulado por la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y esta dice que las escuelas deben tener calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para el consumo humano. En la exposición, de igual manera, veremos cuáles son las verdaderas cifras que hay en el país y si éstas cumplen con la regulación que está impuesta por la LGIFE. Educación en pueblos indígenas. Ahora, si bien hablamos acerca de la educación en el país, nos falta mencionar aquellos lugares en los que no se tienen las mismas posibilidades. Y no porque el internet no funcione o porque tenga fallas como muchas veces alguno de nosotros las llega a tener, sino por el hecho de que en esos lugares no se tiene ni acceso a internet o a una computadora para poder acceder a las clases. Podemos observar muchas desventajas en esta situación con la pandemia, como el que los niños no hayan podido seguir con sus clases mediante la modalidad en línea, así como también los profesores quizá hayan perdido su empleo. Pensemos incluso en que estos lugares no pueden aplicar una cuarentena, en que los niños continúan yendo a la escuela, a pesar de lo que ocurre por el motivo de que no tienen otra posibilidad.
Y no hace falta irnos tan lejos para poder reflexionar acerca de las desventajas que los pueblos indígenas tienen. Se supone que todos tenemos derechos humanos, pero ¿realmente los indígenas cuentan con ellos? Ahora hablemos de algo tan cotidiano que lleva muchísimos años siendo algo normal para nosotros, como la televisión, en donde actualmente se imparte el programa Aprende en Casa. Y ahora hay que reflexionar, ¿cuántos años lleva la televisión siendo algo tan común para nosotros, algo que podemos acceder con facilidad? Y pongámonos a pensar si esta facilidad que nosotros tenemos la tienen otras personas, como los pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Dónde quedan pues realmente sus derechos? ¿Dónde queda esa importancia de su educación?